Muy buenos días, amados hermanos y amigas, que el Señor les bendiga. Esta es la pastora Keila Torres García, que en esta mañana les da la bienvenida a nuestro programa Casa de Restauración Mahanaim, y le damos gracias al Señor por un día más que nos regala para su gloria, para su honra. Nosotros estamos trabajando con nuestras clases, ya estamos en la segunda serie. La primera serie era el plan de Dios para el hombre, y la puede buscar en nuestra página de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y allí puede encontrar todos los programas anteriores, ya que Facebook en 30 días va borrando cada uno de los videos, pero en YouTube allí se mantienen, así que usted puede ir allí a verlos. La primera serie, que es el plan de Dios para el hombre, tiene 11 partes, y estamos ahora mismo en la segunda serie, que es el funcionamiento del reino, y ya vamos por la parte número 5, que es la que vamos a estar trabajando durante el día de hoy. El funcionamiento del reino, las primeras dos clases, las primeras dos partes de esa serie es qué es el reino. Así que la puede ir a ver también allí en nuestra página de YouTube. Luego estuvimos trabajando con la parte número 3, quién es Jesucristo en el reino. Él es el rey, aleluya. Y la parte número 4, cómo ser parte del reino. Y sabemos que para ser parte del reino de Dios, el requisito es reconocer y aceptar el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Así que en Romanos nos está hablando que es necesario que confesemos a Jesucristo y que creamos en nuestro corazón que Él es el Señor, Él es el Rey. Entonces nosotros reconocemos a Jesucristo como lo que Él es, como el Rey, como el Señor, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, que vino a la tierra, que murió, que se dio en una cruz, que cumplió nuestra falta, cumplió nuestra deuda, ¿verdad? Él fue el que tomó nuestro lugar y que Él pagó nuestra deuda, y que es ahora a través de Jesucristo que nosotros tenemos entrada y somos parte de ese reino. Nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios, donde el rey es Jesucristo, donde sus leyes, como el mismo Dios le dijo a Jeremías, le dijo, y yo pondré mi ley en sus corazones, haré un nuevo pacto. Ahora no es una ley que está en letras, sino que la ley ahora está escrita en nuestros corazones, y Él nos da un corazón conforme al corazón de Él, donde nosotros lo amamos a Él. Él es primero, Él va por encima de todo, y nosotros entonces caminamos en obediencia, amándolo a Él, cumpliendo sus mandamientos. Y el mismo Jesús dijo 2 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego explicó, porque en el cumplimiento de estos 2 mandamientos se cumplen toda la ley y los profetas. Quiere decir que usted ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿y qué va a pasar? Que la justicia de Dios es la que viene a obrar en su vida, y eso es lo que usted practica. Usted practica lo que es justo, usted practica la justicia, anda como Él en santidad, porque Él habita en usted. Entonces, cuando usted camina de esa manera, usted no hace daño, usted no comete ninguno de los pecados que el pueblo cometía. No hay adulterio, hablando de manera espiritual y también de manera natural. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en usted. Primero, no comete adulterio espiritual, porque usted ama a Dios por encima de todas las cosas, y su prioridad es Dios. Y tampoco daña a su hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en usted, y usted ama a su prójimo como usted mismo. Así que la vez pasada estuvimos tratando el tema cómo ser parte del reino de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer
y aceptar el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas, y entonces ocurre un nacimiento en nosotros, que el mismo Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan 3 que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Estuvimos hablando de eso en la clase pasada, así que usted puede ir a la clase pasada, la puede buscar en Facebook, que todavía está ahí, o puede ir a mi página de YouTube, Pastora Keila Torres García, y va a buscar la parte 4, y dice, cómo ser parte del reino de Dios. Y ahí usted va a entender. Cuando hablan nacer del agua y del Espíritu, se dan dos cosas. Del agua, porque Jesucristo es el agua viva que salta para vida eterna. Y lo estuvimos explicando la vez pasada cuando Pablo dice, hablándole a todos aquellos, ¿verdad? Quien él le envió la carta, él está hablando, no quiero ahora ahondar sobre eso porque ya lo hicimos la semana pasada, pero él dice, lavándola como Cristo lo hizo, purificándola como Cristo lo hizo, está hablándole al esposo, cómo tratar a la esposa, y está haciendo una comparación. Así que en quien tenemos un lavamiento, o sea, quien nos limpia es Jesucristo, y quien nos purifica es Jesucristo, y es a través también de su Espíritu, porque nos es revelado el misterio, es revelada esa palabra para que nosotros conozcamos la verdad que se llama Jesucristo. Eso se da cuando nosotros nacemos de nuevo. Algo se da ahí, ¿verdad? ¿Por qué unos lo pueden entender y otros no lo pueden entender? Porque la única manera en que lo puedo entender es cuando hay un nacimiento nuevo, cuando nacemos ahora del agua y del Espíritu, y podemos entender las cosas espirituales porque nos son reveladas. No aquellos que no tienen el Espíritu, sino que todo lo ven en lo natural, en lo físico, y no lo pueden entender porque no es algo natural, es algo que se da espiritual y luego se manifiesta en lo externo. Entonces se manifiesta en nuestro cuerpo, se manifiesta en lo que hablamos, se manifiesta en lo que vivimos, porque es lo que nosotros hemos entendido y es lo que nosotros hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo, a su gobierno en nuestras vidas. Como consecuencia de ese reconocimiento y de esa aceptación del gobierno de Jesucristo en nuestras vidas, entonces somos justificados, somos santificados, obedecemos y somos los instrumentos de justicia de Dios en la tierra, guardando sus mandamientos. Y Él es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, y nuestro objetivo es cumplir su propósito y hacer solamente su voluntad. Conocemos y vivimos de esta manera la paternidad de Dios en nuestra vida, y dejamos de ser huérfanos. Ya somos hijos y somos parte de la familia de Dios. Somos ciudadanos de un reino totalmente diferente al rey, a los reinos, a los gobiernos que hay en esta tierra, que son por el hombre. Pero nuestro gobierno no es de la tierra, sino que es de los cielos, como así Jesucristo lo dijo. Conocemos y vivimos esa paternidad de Dios. Ya no somos huérfanos. Así que vamos hoy a estar trabajando con el tema, el fundamento del reino. El fundamento del reino. ¿Cuál es el fundamento del reino? Primera de Corintios 3, 11 al 15 nos dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que sabemos que el fundamento del reino de Dios es Jesucristo. Todo se basa en Jesucristo. Ninguno otro, nadie. No hay otro fundamento. Es Jesucristo. Cualquier otra cosa que se puedan inventar, no. Jesucristo. El mismo Pablo lo dijo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguien edifica en oro, en plata, en piedras preciosas, en madera, en heno, en paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada.
Y a veces nosotros nos preguntamos por qué pasamos situaciones, por qué esto me pasa a mí. Pues mire, la obra de cada cual es probada. Pero luego, al fin de los tiempos, todo eso va a ser probado. Todo lo que hayamos hecho va a ser probado. Y ahí es que entonces se va a saber de qué estamos hechos. Primeramente, nuestro fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento nosotros vamos edificando. Pero cada uno va edificando con materiales distintos que van a ser revelados al final de los tiempos. Entonces cada uno va a recibir su recompensa. Entonces ahí es que viene hablando Pablo de lo que son los galardones. Una cosa es la salvación y otra cosa son los galardones. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que el fundamento es Jesucristo. Pero quiero terminar de leer en 1 Corintios 3, del 11 al 15, y voy leyendo ya por el versículo 13. Que dice, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. Sabemos lo que es el día. Jesucristo. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento que es Jesucristo, recibirá recompensa. Eso lo dice 1 Corintios 3, 14. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, Jesucristo, entonces recibirá recompensa. Hay muchas partes en la Biblia y en Apocalipsis también lo viene a decir el que perseverare hasta el fin. Está hablando, ¿de qué estará hablando? Estará hablando de la obra, está hablando de nosotros como ciudadanos del reino de Dios, que seguimos las leyes de Dios, porque esos son los que permanecen hasta el fin. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, entonces sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Por eso habla una cosa es salvación y otra cosa son recompensas, galardones. Pero ese no es el tema de hoy. Solamente lo que queremos sacar de este texto es que a mí no me gusta leer un texto y dejarlo ahí. A mí me gusta leerlo completo en el contexto que fue escrito, porque a veces se toma un texto y se saca del contexto y se puede utilizar de muchas maneras que no eran el contexto en el cual se dijo. Por eso yo cuando voy a tomar un texto, no solamente leo, yo pude haber leído solamente el 11, donde dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, y ahí dejarlo. Pero yo quería también leer para que supiéramos en qué contexto era que Pablo estaba hablando a los corintios. Así que de ese texto lo que vamos a sacar es lo que Pablo estableció, que es el fundamento del reino, es Jesucristo, y no hay otro fundamento, no hay otra verdad, Él es la verdad. La única verdad, no hay muchas verdades, solo hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo, y Él es el fundamento del reino. Claramente, Pablo está estableciendo que el fundamento del reino es Jesucristo. Luego, a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo también les está hablando, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesucristo. Así que el fundamento del reino es Jesucristo. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, sea visible, sea invisible, sean tronos, dominios, poderes, lo que sea, todo fue creado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Quiere decir que cuando Jesucristo vino ya hecho hombre a la tierra, no fue que Él comenzó a existir. Él no comenzó a existir en ese momento. Él es parte de Dios. Así que también es eterno. Y aquí lo está diciendo para el que tiene duda,
donde dice que en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por medio de Jesucristo. La tierra fue creada por medio de Jesucristo. Los planetas, el universo, las galaxias, todos fueron creados por medio de Jesucristo. Todo lo que existe, sea visible o sea invisible, fue creado por medio de Él, fue a través de Él. Y sabemos que en Efesios también Pablo estaba hablando cada vez que él escribía una carta, se dirigía a un pueblo, el que sea, él establecía que todo fue creado en Jesucristo y para Él. Fuimos creados entonces por medio de Él y somos creados para Él, para su gloria. ¿Para qué? Para exaltarlo a Él, para ponerlo en alto a Él, para cumplir su obra aquí en la tierra. Porque cuando Él se fue, regresó otra vez de donde Él había venido, que regresó al Padre otra vez de donde Él había venido a la tierra, volvió otra vez allá. Antes de irse, Él le dijo, id, porque toda la autoridad me la dieron a mí y yo ahora le doy autoridad a ustedes. El Espíritu Santo que está en ustedes, esa es mi autoridad. Ese es mi poder que yo les doy a ustedes para que puedan hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, porque yo me lo inventé, porque yo soy muy creativa, sino porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Así que nosotros estamos aquí, creados a través de Él, por medio de Él, y estamos aquí para Él, para que podamos cumplir el propósito, lo que Él ha puesto en nuestras manos para hacer. Cada uno tiene algo que hacer y nosotros somos los que tenemos que poner eso en obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchas cosas por hacer, pero ¿qué me toca a mí hacer? Lo que Dios me ha llamado a hacer a mí. No lo que Dios mandó a hacer a usted o a otra persona. Eso no me toca a mí. A mí me toca hacer lo que Él ha puesto en mis manos para hacer. Así que fuimos creados por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Así que el fundamento es Jesucristo. En Él somos establecidos y permanecemos en Él. Y hacemos todo lo que hacemos para su gloria, para Él restaurar, para Él levantar, para Él salvar, para Él sanar, para Él hacer su obra en esta tierra. Y para eso nosotros somos su instrumento. Él es el origen, quien lo sostiene todo, es la fuente que mantiene la vida, es quien sustenta la estructura y la dinámica del reino y es su representante máximo legal. ¿Por qué decimos que Jesucristo es el representante del Padre máximo legal aquí? Porque en Apocalipsis 5, del 1 al 10, dice, en la mano derecha de aquel, del Padre, que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, dice Juan, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¡Aleluya! ¡Jesucristo! El anciano dijo, no llores más, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, está hablando de Jesucristo, el que fue anunciado muchísimos años, cientos de años antes había venido. Isaías habló del retoño de David, la raíz de David. Se hablaba del león de la tribu de Judá y estaba hablándose de Jesucristo. Y ahora el anciano le dice a Juan, no llores, porque Jesucristo ya ha vencido.
Entonces Juan sabía quién era Jesucristo, porque Juan anduvo con él, estuvo allí cuando murió en la cruz y estuvo allí también cuando luego resucitó y estuvo andando con ellos, y él mismo le dijo: quédense aquí y esperen al Espíritu Santo porque recibirán poder. Dice Hechos 1, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí y en todo lugar. La palabra que ellos hablaran, porque el poder de Dios había venido sobre ellos, se iba a extender y ha llegado hasta nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo que obró en ellos en aquel tiempo es el mismo Espíritu Santo que hoy sigue obrando en cada uno de los que hemos decidido, hemos aceptado y hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, y ahora nosotros somos testigos de Él. ¿Y qué hace un testigo? Declarar. Nosotros declaramos la palabra de Dios, la que está aquí en su palabra, porque no hay otro fundamento sino Jesucristo. Jesucristo es la verdad, y esa verdad está contenida en esta palabra, y es el Espíritu Santo que nos permite llegar hasta ti hoy, hacia otros hoy, nos permite llegar hasta ustedes para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír, dice Romanos. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así que lo que nosotros estamos trayendo a tu vida en esta mañana es la palabra de Dios, que trae audición, que activa el oído, que pone en ti la fe, que es creer. Por encima de todo, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra porque tenía un plan. El plan de Dios era rescatar a la humanidad otra vez y restaurarlo. ¿A qué? A su condición original, su condición de hijo. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Ahora no somos esclavos del pecado, sino que hemos recibido la libertad para servirle a Él, para obedecerlo a Él, para caminar en la justicia de Dios, ser personas justas, obrando con justicia. No somos injustos en nuestra casa, no somos injustos en la calle, no somos injustos en nuestro trabajo, no somos injustos en los tratos con las demás personas. Ahí es que se prueba quién verdaderamente es el Hijo de Dios, no solamente mirando por nuestro bien, sino también por el bien del hermano, de la hermana. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel que se nos acerca, todo aquel que nos pasa por el lado, no el que es íntimo conmigo, sino todo aquel que Dios pone enfrente de mí para que yo pueda demostrar, compartir, manifestar, dar lo que de gracia yo he recibido, que es el amor incondicional de Dios. No hay condición para que Dios me ame. Sí hay condición para salvación, pero el amor de Dios es eterno. Nada de lo que usted hace que Dios lo ame menos o Dios lo ame más, porque el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no es como el amor humano, que cambia por lo que alguien pueda o no pueda hacer. El amor de Dios es eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo dio por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, ahí es que está, esa es la condición para salvación. Pero no hay condición para que Dios te ame, porque Dios te ama, porque Dios me ama. No importa, aunque esté hasta lo último embarrada y allá en lo profundo del pecado, Dios me ama y tiene pensamientos de bien, de salvación, de restauración, de sanidad, de libertad. Ese es el pensamiento de Dios para el ser humano. Pero está en el ser humano el que acepte esa verdad y reconozca esa verdad en su vida. Y reconozca que necesita a Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él, de Jesucristo. Y dice también ahí mismo en Juan 3, más adelante,
Yo estoy hablando de Juan 3:16, pero siga leyendo el 17, el 18, siga leyendo. Por ahí mismo dice, porque Él no vino a condenar, sino que el hombre mismo se condena solo. ¿Por qué? La condenación es porque no creyó, pero no porque Dios lo condenó. Se condenó Él mismo por no creer. Estábamos leyendo en Apocalipsis 5 diciendo que sí hay uno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Se llama Jesucristo. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, Jesucristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, Jesucristo, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono del Padre. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ese cordero. Y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ay, alguien está escuchando lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Alguien está escuchando, porque es que podemos leer la palabra y hay gente que se niega a creer esta verdad. ¿Quién pagó? Jesucristo, con su sangre, con tu sangre compraste. Mire, grábeselo. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Dice, digno eres tú de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Está hablando de toda la tierra, de todo el planeta Tierra. Hay un remanente, hay un escogido de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Tú has levantado una sola nación, un solo pueblo, y has hecho un reino. Ahí lo dice, no lo digo yo, no se lo inventó nadie. Eso lo dice la misma palabra de Dios. Jesucristo no estaba hablando de una iglesia. Jesucristo estaba hablando de un reino. Nosotros no somos parte de ninguna denominación, de ninguna iglesia, porque allá en el cielo no se va a estar hablando de ninguna iglesia ni de ninguna denominación. Se va a hablar de los ciudadanos del reino de los cielos. El reino de Dios es uno solo. Jesucristo es el fundamento de ese reino. Jesucristo es el rey de ese reino. Él es digno porque Él derramó su sangre preciosa por ti y por mí para salvación. Es a través de esa sangre que somos limpios, que somos lavados, que somos purificados, que somos santificados, porque Él es el camino, porque Él es la única verdad. No hay otra verdad, solo una, se llama Jesucristo. Es a través de Él, no hay atajos, no hay atrechos, se llama Jesucristo. Y Él ha comprado un pueblo a precio de sangre. Nadie puede pagar ese precio. El único que lo pagó fue Jesucristo. Hay gente que muere, sí, pero el único que murió por ti, por mí, el único que dio su sangre por ti, por mí, el único perfecto que dio su sangre y que satisfizo al Padre fue su Hijo Jesucristo, el único digno. Yo no soy digna y nadie es digno. Ningún ser humano es digno. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Y Él se ha hecho un reino. Los ha hecho un reino y sacerdotes. Somos sacerdotes de Dios, de un nuevo
pacto. No somos sacerdotes como el antiguo pacto. Nada que yo pueda ofrecer, ningún sacrificio, ningún holocausto, nada, ninguna obra va a ser que yo tenga salvación. Ya la obra fue hecha, la hizo Jesucristo. Su obra redentora es la única, nada que yo pueda hacer. Es a través de Él, es a través de su justicia, es a través de aceptarlo a Él como mi Señor y como lo único que me da salvación. Jesucristo. Nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda hacer, nada que yo pueda decir, lo más buena que yo pueda hacer, nada de eso vale delante de la presencia de Dios. El único que fue digno de tomar el libro y de desatar sus sellos de la mano del Padre fue su Hijo Jesucristo. Dice que no se hallaba ninguno que fuera digno de tomar el libro, pero ese anciano le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre, fue inmolado y ahora Él es digno de tomar ese libro y de desatar sus sellos, porque Él es el único, Él es el fundamento. Y nosotros, que somos el reino de Dios, un reino de sacerdotes para nuestro Dios, dice que reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Ese es el plan de Dios. Jesucristo es el fundamento que sostiene toda la creación y el reino de Dios aquí en la tierra. El Padre le entregó todo el poder y autoridad al Hijo, y Él es quien tiene la autoridad en este momento. El gobierno de todo el universo lo tiene Jesucristo. Y nosotros somos su instrumento aquí en la tierra. Mateo 28:18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo Jesucristo les dijo eso? Cuando ya Jesucristo iba a ascender al cielo nuevamente. Ya Él había resucitado, ya Él había subido, había bajado y ahora volvía a subir. Y les digo después que esperaran al Espíritu Santo. Pero Él estaba diciendo en ese momento, toda autoridad me ha sido dada ahora a mí. O sea, ya se le quitó la autoridad a Satanás. La autoridad que le había dado a Adán le fue quitada. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a ocupar ese lugar. Y ahora a quien Dios exaltó sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Mateo 11, 27 al 30 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es Jesucristo hablando. O sea, toda la autoridad la tengo yo. Todo, el único, mira, mi Padre y yo en conexión porque somos uno. Y a quien el Hijo, Él, Jesucristo, se lo quiera revelar, Él se lo revela. En un momento también le dice, no les llamaré más siervos. Y ahí estaba hablando ya cuando iba a ser crucificado, ya cuando Él iba a ser entregado, que Él se sentó con ellos, que comió la cena de la Pascua con ellos. Y ahí Él le está hablando y le dice, ya no les llamaré más siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas le llamaré amigos. ¿A quién más le llamó amigo? Le llamó amigo a Abraham. ¿Y a quién le revela sus cosas? Cuando hablamos de amigos, estamos hablando de intimidad. Y se supone que entre amigos no hay secretos. Por eso Jesucristo hace esa analogía y dice, pero yo no le voy a llamar más siervo. O sea, no solamente es trabajar para el Señor, porque sí servimos a sus propósitos. Eso es de esa manera, sí, yo soy una sierva del Señor, porque sirvo a los propósitos del Señor. Pero no me refiero a servidumbre. ¿Por qué? Porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Pero aquí Él no está diciendo eso. Él dice, y el Hijo a quien el Hijo se lo quiera revelar,
Él se lo revela. Y para eso tenemos su Espíritu Santo. Porque Él dijo que nos iba a dejar el Espíritu Santo y que Él nos iba a llevar a toda verdad. Y que nos iba a enseñar y que nos iba a decir y que nos iba a revelar lo que iba a pasar. Así que eso quien lo hace es que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Hijo se nos quiere revelar. Y después le dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, todos los que están esclavizados, todos los que están en condición de servidumbre, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo, no tomen el yugo de las tinieblas, ese yugo del pecado, ese no es. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán entonces descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil. Lo que yo les estoy diciendo que hagan es fácil, porque yo no te voy a mandar a hacer algo que yo sé que tú no puedes hacer. Yo te mando a hacer algo que yo sé que te he dado la capacidad para que tú lo hagas, y mi carga es ligera. Y luego en Mateo 12, 35 al 37 dice, también Jesucristo hablando, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo que tú dices, serás justificado. Pero también, si lo que tú dices no está alineado con lo que el Señor está hablando, entonces tú serás condenado. Por eso dice que el que cree tenga vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque si tú reconoces y confiesas a Jesucristo como tu Señor, y en tu corazón tú crees que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y que Él fue levantado de los muertos para vida eterna, tú tendrás vida eterna, y eso es necesario para salvación. Así que, ¿cuál es el fundamento del reino? Jesucristo es el fundamento del reino. ¿Quién tiene autoridad? Jesucristo tiene toda la autoridad que le fue entregada del Padre. Y Él dice que nos ha dado el Espíritu Santo, y con eso es suficiente para nosotros hacer la obra que tenemos que hacer. Ser testigos, manifestar su justicia aquí en la tierra, ser embajadores, representar su reino aquí en la tierra, no un reino carnal, sino un reino espiritual, lleno de justicia, de amor, de misericordia, donde nuestras palabras traen vida, nuestras palabras traen salud, nuestras palabras traen salvación, nuestras palabras traen reconciliación, nuestras palabras manifiestan el amor de Dios, y no andamos por ahí con una condena en nuestra boca para la gente, porque a eso no fue que Él vino a salvar. Satanás vino a condenar, y ese es el trabajo de Satanás, condenar a la gente, decirle lo mal que están, decirle que no pueden, que no lo merecen. Pero Jesucristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia, no porque lo mereciéramos, sino porque Él ya lo hizo. Juan 10, del 9 al 10 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. A eso vino Satanás. Satanás vino a condenar a la gente, vino a matar a la gente, vino a entristecer a la gente, vino a poner a la gente histérica, vino a poner a la gente en una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque no quiere que sane. Ese es el trabajo de Satanás, pero nosotros no hemos venido a eso, porque nosotros venimos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Hemos venido a traer salvación, a traer sanidad, a traer palabra de reconciliación, para que el hombre se reconcilie con Dios. Que la puerta está abierta, que la puerta se llama Jesucristo, que no hay otro camino, se llama Jesucristo. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo profundo que tú hayas caído, la puerta se llama Jesucristo. Y si tú entras por
esa puerta. El agua que salta para vida eterna te va a lavar, te va a limpiar, va a quitar todo lo que está en ti, va a quitar todo lo que te daña, va a quitar todo lo que te carga, va a quitar todo lo que te pudre, todo lo que te percude, te lo va a quitar Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es esa agua que salta para vida eterna y es a través de Él. A través de Él somos limpios, a través de Él somos restaurados, a través de Él somos devueltos al orden que Dios estableció en nuestra vida. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El fundamento del reino es Jesucristo. Todo lo que pidamos al Padre tiene que ser en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque el Padre le entregó todo el gobierno a Él. Toda la autoridad le pertenece a Él. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sobre todo trono, sobre todo poder, sobre todo dominio. No hay nada que vaya por encima de Jesucristo. Él es el nombre sobre todo nombre. Hasta los demonios creen y tiemblan. Se tienen que sujetar a Él. Juan 14, del 13 al 14 dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Pero la gente ha malinterpretado este texto. Entonces entiende, no, porque si yo lo pido en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Eso no es lo que dice ahí. Todo lo que pidan en mi nombre, bajo mi voluntad, bajo mis parámetros. Porque una cosa es decir el nombre de manera, mire, los fonemas, fonémicamente. Jesús, no, eso no es. Cuando dice, todo lo que pide que en mi nombre, yo lo haré, está hablando de autoridad. Está hablando de lo que se supone que hay en ti, la autoridad de Él. Y cuando la autoridad de Él está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti, todo lo que tú pides, lo pides alineado a la voluntad de Él, porque nosotros estamos aquí para los propósitos de Él. Así que todo lo que usted pida tiene que estar alineado con el propósito de Dios en su vida. No lo que usted desee, no lo que usted quiera, para sus propósitos, que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. Pero cuando tiene que ver con el propósito de Dios, con lo que usted tiene que hacer aquí en la tierra para Él, con establecer el reino de Dios aquí en la tierra, conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios le dijo usted quisiera, entonces si piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que sea glorificado aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos hechura suya, creados en Él para hacer las buenas obras. Todo lo que necesitemos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, Él lo va a proveer. Todo lo que necesitemos, sea inteligencia, sea sabiduría, sea físicamente, materialmente, para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra, Él lo va a suplir. Y también dice en Santiago que el que no tenga sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos. Así que usted pídalo, pídale sabiduría a Dios, pídale revelación a Dios, pídale que su Espíritu Santo le revele lo que usted tiene que hacer, lo que usted tiene que decir, a dónde usted se tiene que mover. Y todo lo que usted pida en el nombre de Jesús le será hecho en su vida, porque lo pide conforme a Él, no conforme a usted. No es decir el nombre de Jesús, es que cuando usted pide con la autoridad que tiene ese nombre de Jesús, conforme a su propósito y a su voluntad. Esa es la autoridad. Ese es el nombre de Jesús en la boca de usted. Que usted vive para Él. Que la máxima autoridad es Él y ha sido puesta sobre la tierra, se llama Jesucristo. Así que lo primero es reconocer y aceptar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Pues Él es el único fundamento. Hechos 17, 26 al 31 dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. ¿Escuchó? En Él vivimos, en Él nos movemos
y en Él existimos. Ahí es que estamos hablando de lo que es. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. En Él nos movemos. En Él existimos, porque en Él vivimos. Entonces, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque vives en mí. Porque te mueves en mí. Porque existes en mí. ¿Y qué vas a pedir? Pues conforme a mí, en el nombre de Jesucristo, porque vives en Él. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Jamás. Jamás. Pero así algunos lo tienen. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, Jesucristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué? Habiendo presentado pruebas a todos los hombres. ¿Quién presentó pruebas a todos los hombres? Jesucristo. Cuando lo resucitó de entre los muertos. Él estuvo con ellos, andó con ellos 40 días. Y es cuando dice Pablo en Hechos, dice, Lucas, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahí Lucas le estaba hablando a Teófilo. Lucas le había escrito en el libro que ustedes tienen, el Evangelio según San Lucas, como lo conocen, pues Lucas le había escrito a Teófilo, pero ahora Hechos, ¿qué hizo? Lucas lo escribió a Teófilo. Ese es lo segundo que le escribe a Teófilo para seguir hablándole de Jesucristo. Lucas le está hablando a Teófilo, ¿de quién? De Jesucristo. Y le escribió lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Pero luego cuando le hemos hecho, él le dice, ahora te voy a seguir contando qué pasó. Porque después que él murió, él resucitó, anduvo con ellos y ahora se va y le dice que esperen aquí al Espíritu Santo. Y mira todo lo que pasó después de eso. Todo lo que hicieron ellos. Después que recibieron el Espíritu Santo. Mira todo este revolú que se ha armado. Toda esa gente que ha venido a los pies de Jesucristo y se han vuelto al camino. Porque ese era el nombre, no era cristiano, eso fue un sobrenombre. Sino que eran los del camino, con C mayúscula, porque está hablando de Jesucristo. Así que Teófilo, Lucas le está diciendo a Teófilo que él ha designado a un hombre que se llama Jesucristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea, que lo que estaba escrito en la profecía se cumplió en Jesucristo, que era necesario que padeciera, que muriera. ¿Para qué? Para salvación, para derramar esa sangre, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero la sangre de Jesucristo vino a traer salvación en mi vida. Y ahora no es por lo que yo haga, sino por lo que ya Jesucristo hizo, no por lo que Él me pueda dar, sino por lo que ya Él me dio salvación, me dio redención. Él venció la muerte, resucitó. Aleluya. No podemos ir directo al Padre sin antes pasar por la puerta que se llama Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solo se logra tener acceso al Padre a través del Hijo. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Corintios 3, 10 al 11, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima del fundamento, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es Pablo hablando. Hebreos 10, 19 al 23. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo
que Él inauguró para nosotros por la sangre de Jesucristo, o sea, un pacto nuevo, un camino nuevo. Ahora no es a través de holocausto, ahora no es a través de sacrificio, ahora no es a través de la obra, ahora no es a través de lo que usted pueda hacer para cumplir la ley, sino a través de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Puesto que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Con el corazón se cree para justicia, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Jesucristo, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Así que ese fundamento que es Jesucristo, entonces nos es revelado, lo aceptamos y entonces nosotros podemos obedecerlo y honrarlo. ¿Por qué? Porque ese fundamento debe ser revelado primeramente, luego aceptado, observado, estudiado, obedecido y honrado. No podemos quitar nuestros ojos del fundamento. Hebreos 12:1-4 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Jesucristo soportó la cruz porque Él sabía lo que iba a pasar después de Él. Él tenía que pasar por ahí. Era necesario porque Él sabía lo que iba a pasar después. Y eso ponía en Él un gozo. Igual que Esteban, que dice que cuando lo estaban apedreando, en Hechos 8, usted busca y va a leer que dice que cuando lo estaban apedreando, lo estaban matando. Él estaba mirando arriba al cielo y él estaba diciendo con su boca lo que él veía. Veo el cielo abierto, veo al Hijo del Hombre. Él estaba viendo y eso le daba gozo y a él lo estaban matando por causa de Jesucristo. Eso mismo le pasó a Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado ahora a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Así que no podemos quitar nuestros ojos del fundamento, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra firmeza y dinámica en el reino depende de nuestra relación con Dios, la relación de pacto que tengamos con Jesucristo, quien es el fundamento. Nuestra firmeza, nuestra dinámica, nuestra movilidad que nosotros tengamos en el reino como ciudadanos del reino de Dios depende de esa relación de pacto que tenemos con Jesucristo. Estaba escuchando hoy en la mañana, digo, es en la mañana todavía, pero más temprano, el programa de mis padres, de Nilsa García y Leocadio Torres Cora, mis padres, que gracias al Señor doy por la vida de ellos y le doy gracias a Dios por la fuerza que les da cada día, que les siga dando la fuerza para que puedan seguir haciendo la obra que Dios ha puesto en sus manos. Yo los amo profundamente y estoy tan agradecida porque Dios me hizo parte de esa casa. Ahí fui, ahí nací, ahí crecí y me enseñaron a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y vi la transformación que Dios hizo en la vida de mis padres, donde había un infierno cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, porque Dios no estaba en ese hogar, donde estuvieron a punto del divorcio, donde el amor no estaba, no habitaba. Mi mamá ya no tenía amor por mi papá, por todas las circunstancias, el alcoholismo y otras tantas cosas. Pero Dios en su misericordia los rescató, los salvó, los restauró, cambió el corazón y puso en ellos ese amor
que yo le doy gracias a Dios. Así que yo soy testigo de la transformación que Dios puede hacer en la vida desde cero. Yo soy testigo de eso. Y yo soy testigo de que el único es Jesucristo. El único camino es Jesucristo. El único que trae paz es Jesucristo. El único que trae salvación es Jesucristo. El único camino a la plenitud, a lo que Dios pensó, determinó, planificó de bien para tu vida, se llama Jesucristo. Donde no está Él, hay vacío, hay condenación, hay tristeza, hay esclavitud, hay depresión, hay falta de amor, hay odio, hay una rabia, hay rebeldía, hay opresión. Y nada me satisface y nada me hace feliz y no hay nada que yo haga que me sienta plena, porque quien único lo hace se llama Jesucristo. Por eso Él dijo, venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La paz, no como el mundo la da, la paz, la plenitud, el shalom, lo que Él ha planificado para usted, para mí, que es de bien, que no es de mal, se llama Jesucristo. Así que nuestra firmeza, nuestra dinámica, nuestra movilidad, lo que hacemos en el reino depende de la relación de pacto que tenemos con Jesucristo. Y en el programa hoy en la mañana, mi mamá y mi papá estaban hablando acerca de eso, que habían 3 cosas y una de ellas está hablando de la relación de pacto que tenemos con Él. La amistad que tenemos con Él, donde ya no somos siervos, sino que somos amigos de Él. Y estaba hablando de la intimidad, porque cuando estamos en una relación de pacto y cuando somos amigos, hay intimidad. Estamos como en un círculo cerrado, no hay secretos. ¿Y qué hace Jesucristo? Nos revela todos los secretos, todos los misterios de Dios nos son revelados. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un misterio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, la vida eterna. Hebreos 8:13, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, que se basaba ¿qué? En la letra, en lo que usted hace, en la obra, pero ahora no. Lo hace anticuado y envejece y está próximo a desaparecer. Hebreos 7:22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, que es a través de Él, de su sangre, donde lo que obra es su justicia. Aleluya. Así que una relación de pacto con Jesucristo, cuando Jesucristo habló de una relación de pacto, le habló muy claro a sus discípulos. En Mateo 10:24-25 le dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo está por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a Jesucristo le dijeron hijo del diablo, pues ¿qué más usted espera? Que le digan a nosotros que somos sus siervos, que somos sus discípulos, que somos sus amigos. ¿Qué espera usted? ¿Que nos traten mejor? Si lo crucificaron en una cruz y no le creyeron, ¿qué usted espera? Dice Lucas 6:40, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Nos toca ser como Jesucristo. Lucas 14:26-27. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que entre en contienda ni con su mamá, ni con su papá, ni con su esposa, ni con su hijo. Está diciendo por causa de Él. El que no carga su cruz, su propósito, y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Isaías 55:4 dice, he aquí que yo lo di por testigo a Jesucristo, a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Cuando habla de testigo, es uno que da evidencia. Así que Jesucristo vino a darnos evidencia del Padre y del reino para restaurarnos a nosotros y ser ciudadanos de ese reino. Hechos 1:3 dice, a esto también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincente, era lo que también estaba hablando en Hechos 17, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Así que sí, fue por testigo a los pueblos. ¿Por qué por jefe? Porque un jefe es lo que es un rey, un comandante, un gobernador, un líder, un príncipe. Si usted va a Isaías, un hijo nos es dado, y entonces ahí le da su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que ese es Jesucristo. Debemos ser gobernados plenamente por Él. Nos fue dado por testigo y nos fue dado también por jefe. Y también dice, y por maestro a las naciones. ¿Qué hace un maestro? Enseñar. Un maestro en un salón de clase. Yo soy maestra. Tengo 27, este es mi año número 27 de maestra. ¿Qué hace un maestro? Lo primero, establece orden. ¿Cómo usted va a enseñar si usted no establece orden? ¿Qué hacemos los primeros días? Establecer las rutinas, las reglas del salón y por qué cada regla. ¿Por qué no corro? ¿Por qué camino? ¿Ve? ¿Por qué escucho? ¿Por qué tengo que escuchar? ¿Por qué tengo que levantar la mano para hablar? ¿Por qué tengo que pedir permiso para ir al baño? ¿Por qué tengo que guardar las cosas cuando termino? Yo soy maestra de kinder. Pues entonces esas son las reglas y esas son las rutinas que establecemos en el salón desde el primer día. Pero todo es un porqué. Hay 3 cosas. Número 1, para estar seguros. Número 2, para aprender. Y número 3, para respetarnos. Esas son 3 reglas en mi salón que son esenciales. Desde el primer día yo enseño. ¿Por qué tenemos reglas? Tenemos reglas porque las reglas son para establecer orden. Y en el orden nosotros no tenemos accidentes, podemos aprender y estamos seguros, no tenemos accidentes, podemos aprender y nos respetamos los unos a los otros, que eso es bien importante. Pues ¿qué hace un maestro? Un maestro establece orden y enseña. Así que debemos vivir conforme a lo que Él nos ordenó y conforme a lo que Él nos enseñó. Esa es nuestra relación de pacto con Jesucristo. El fundamento te conecta con la paternidad de Dios en tu vida porque eres su hijo, con tu verdadera identidad como primogénito, sacerdote y gobernante y tu propósito eterno. ¿Quién es nuestro fundamento? Jesucristo. Así que ese fundamento nos va a conectar con el Padre, entendiendo su paternidad en nosotros, y así podemos entender nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. El fundamento nos es revelado a través de las Escrituras. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para aprender, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué buena obra? La que ya Dios preparó de antemano para que usted la haga. No algo que usted se inventó, sino algo que ya Dios estableció. También el fundamento Jesucristo nos es revelado a través del Espíritu Santo. Aquí lo dice. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. También podemos
tener la revelación de Jesucristo a través de las convocatorias, que fue de lo que hablaron en Génesis 1:14, cuando dice que Dios estableció en el cielo la luna, ¿verdad? Para las estaciones, y cuando habla de estaciones, habla de Moed, así que son las convocatorias a través de todo el año, son 7 fiestas, que les llaman las fiestas solemnes de Dios, establecidas por el mismo Dios, que nos revelan su diseño, su marco profético, su palabra profética, los acontecimientos. Nosotros celebramos esas fiestas en las fechas señaladas, no en las del hombre, sino en las que Dios dijo que tenían que ser. Las primeras, que son Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ya se cumplieron. Jesucristo ya las cumplió. Todos son cumplimientos de Jesucristo. Y hay 4 que ya acontecieron y nosotros celebramos que ya eso lo tuvimos y lo tenemos en Jesucristo. Las otras 3 fiestas que son ahora en otoño, comienzan ya pronto en otoño, son la fiesta de la trompeta, la fiesta de juicio y las fiestas de tabernáculos. Esas 3 no se han cumplido, son proféticas. Todas son proféticas, pero ya unas se cumplieron, las primeras 4, y las otras 3 no estoy celebrando que se cumplieron. Yo celebro y anuncio que están pronto a acontecer y me revelan la venida de Jesucristo y el establecimiento, tabernáculos, el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra para siempre, de manera física. Todas nos revelan un aspecto de la obra redentora de Jesucristo en la tierra para establecer su reino aquí en la tierra. También el fundamento me es revelado a través del diseño del tabernáculo de Moisés, que fue un tipo y sombra de la obra de Jesucristo. Así que ahora mi tabernáculo es Jesucristo. Pero cuando yo leo cómo fue hecho el tabernáculo de Moisés y cómo funcionaba, puedo entender cómo funciona la obra de Jesucristo en mi vida. Hebreos 9, 11 al 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, está hablando de Jesucristo, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, que era lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés, porque era tipo y sombra de Jesucristo, pero ya no más, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Quién es nuestro tabernáculo ahora? Jesucristo. ¿Cuál es la sangre que se derramó una vez para siempre por nuestros pecados, por nuestra redención? La sangre de Jesucristo. Así que concluimos en esta mañana que la palabra de Dios ha establecido que Jesucristo es el fundamento y que nada depende de nosotros, sino de lo que Jesucristo ya hizo. ¿En qué se basa entonces tu relación, tu pacto con Dios? Mire, mi relación con Dios se basa en Jesucristo, en Jesucristo, en Jesucristo y en Jesucristo. Porque Él es el justo que me justifica. Su justicia es la que cuenta ante el Padre. Y por ende, yo soy justa porque habito en Él. Su justicia se manifiesta en mí, en obediencia, y practico su justicia, siendo nosotros mismos instrumentos de su justicia aquí en la tierra. Se basa en Jesucristo porque Él es el santo y Él me santifica a mí. Yo no me santifico a mí misma porque no hay nada que yo pueda hacer para hacerme santa, porque Él es el que me santifica. Mi relación se basa en Jesucristo porque Él es el abogado que me defiende y dice que si soy acusada, abogada. Dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién te acusa? El acusador. Satanás. ¿Quién me defiende?
Jesucristo, porque ya Él lo hizo por mí. Así que ya Él pagó el precio y ya yo no tengo ninguna deuda ante el Padre. Y dice en Romanos, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Y dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que usted tiene que descansar porque su relación con Dios no se basa solo en usted, se basa en lo que Jesucristo ya hizo por usted y usted habita en Él. Así que la mente de Cristo es lo que hay en usted, el corazón le pertenece a Dios y su primer lugar es Dios, su Señor, su Rey, su gobierno es Jesucristo. El fundamento de usted es Jesucristo y usted está sobre ese fundamento. Así que ¿quién acusará a los hijos de Dios? Nadie lo puede acusar a usted si usted habita en Él. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en Él y tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Así que en esta mañana hemos llegado al final de nuestro programa y le damos gracias a Dios porque usted aquí estuvo con nosotros. Recuerde que nosotros estamos estudiando el libro Conociendo el Reino de Yeshua de la profeta Paola Santamaría. Muchas, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo y sí le traigo a ustedes, pero es normal. Yo sigo ahí de una oración, pues yo sigo ahí, busco texto y sigo buscando y pues abundo y pues de un capítulo, pues usted sabe, ya se nos fue la hora. Pero nos estamos basando en este libro, Conociendo el Reino de Yeshua, que ha sido para mí excelente. Y a través de la palabra me ha llevado a comprender muchas cosas, ¿verdad? Porque así es Dios. Él nos va revelando no cosas nuevas, sino que ya eso estaba ahí, pero nos es develado. Así que amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta mañana te damos gracias por tu compañía, gracias Señor mi Dios por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña, que nos instruye, que nos revela tu palabra, Dios mío. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad, a cumplir con tu propósito, haciendo la obra que tú has puesto en nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús bendigo cada persona que se ha conectado y a aquellos que se van a conectar. Yo te pido, Dios mío, que tú les ayudes, que tú les des sabiduría cada día, que tomen las decisiones correctas conforme a tu propósito en sus vidas, en su casa, donde quiera ellos se muevan. Y que tu palabra, Señor mi Dios, fluya, Dios mío, cubre toda la tierra, Padre. Que todos, Señor mi Dios, escuchen, que todos escuchen, Dios mío. Abre los ojos, Padre, abre los oídos para que puedan verte, para que puedan conocerte, Señor mi Dios, para que puedan creer, Dios mío. Pon en ellos la fe necesaria para ellos reconocer, aceptar esa única verdad que se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias una vez más. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Bendiciones.